CENADI, Centro Alternativo de Desarrollo Integral, donde prestamos servicios financieros a microempresarios y emprendedores. Hola mis amigos, bienvenidos a Metaeconomía, programa que transmitimos todos los miércoles por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro. Hoy nos acompaña un empresario de nivel, un consultor, escritor y conferencista, y fue presidente de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo. Ha venido escribiendo y haciendo podcast sobre la realidad y la problemática que estamos viviendo en Venezuela. Bienvenido, Arquímedes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Alberto, por la invitación y estoy pues a tu disposición para que comentemos ese tema. Sí, se ha comentado, Arquímedes, que las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto al gobierno venezolano son la causa fundamental de la grave situación de la crisis estructural que está, no es coyuntural, estructural que estamos padeciendo. Tú eres de una opinión diferente. ¿Cuáles son los argumentos que tú expresas o por los cuales arguyes que no es así? Mira, son muy sencillos. Es cuestión de ver las fechas de las sanciones y ver los datos económicos antes de esa fecha, durante esa fecha y después de esa fecha. Y esos datos son suficientemente claros para dejar en evidencia que las sanciones, cuando las aplicaron, ya venía en desarrollo una crisis económica con consecuencias sociales que era indetenible. Vamos a los hechos. ¿Cuándo fueron las sanciones? Las primeras sanciones de carácter económico se aplican al final del año 2017, específicamente en agosto del 2017, y van a tener aplicación o vigencia 2 o 3 semanas después. Y 17 meses después, a principios del 19, en enero del año 19, se aplican otras sanciones económicas. Ahora, las primeras, las del año 17, tienen que ver fundamentalmente con la deuda externa venezolana. Esas sanciones limitaban que los ciudadanos y empresas norteamericanas pudieran comprar o participar en procesos de refinanciación o de renovación o de emisión de nueva deuda, tanto del Estado, lo que se llama deuda soberana, o de PDVSA como una deuda corporativa. Y las sanciones del año 19, de enero del 19, tienen que ver ya con la restricción igualmente a ciudadanos y empresas norteamericanas a comerciar, hacer intercambio, compras, ventas, permutas, cualquier negociación con PDVSA, sus filiales y empresas con ellos. Esos realmente son las dos grandes sanciones económicas que el gobierno norteamericano, la Casa Blanca, ha aplicado al régimen del mal. Ahora, veamos los datos. Veamos los datos de la situación económica antes y durante de esa fecha. Aquí tengo yo los datos, por ejemplo, de la recesión económica. En el primer trimestre del 2014, es decir, 14, todo el año 14, todo el año 15, todo el año 16, todo el año 17, 4 años antes de las primeras sanciones, la recesión económica indicaba que nuestro PIB estaba en menos 5%. Es decir, que en lugar de crecer, se había decrecido la economía en 5%. Y en el cuarto trimestre del 17, es decir, cuando vienen las sanciones, en esa fecha estaba en menos 18%. Y para el segundo lote de sanciones, para el primer trimestre del 19, o sea, concurrentemente con las sanciones, está en menos 27%. De tal manera que esa recesión, esa caída continua y creciente del PIB venezolano venía desde antes y siguió desarrollándose independientemente de las sanciones, que tienen su efecto
varios meses después de aplicada. Eso por una parte. Ahora, la hiperinflación. Veamos este dato. En enero del 17, es decir, 9, 10 meses antes de las primeras sanciones, la inflación en Venezuela era 17% mensual. Vamos un momentico a darnos cuenta qué significa esto. 1917. Sí, pero era 17% mensual. Mensual. No en el 17, sino en enero del año 17. Sí. Ningún país actualmente tiene inflaciones de 2 dígitos anuales. Y tener 17% mensual es una monstruosidad. Ahora, ¿qué ocurre con la inflación? Que la inflación sigue creciendo. Y en diciembre del 17, en ese mismo año, unos meses después, a final del año llega a 56% mensual la inflación. Y todos los economistas más o menos están de acuerdo que una medida, una definición para encontrar lo que es hiperinflación es 50% mensual. Y ya en diciembre de ese año teníamos 56. Evidentemente, la hiperinflación estaba disparada ya antes de que las primeras sanciones se aplicaran. Otro dato, las importaciones públicas, es decir, lo que el Estado importa en armamentos, productos para la recreación, alimentos, equipos petroleros, etc. En el año 2010, muchísimo antes de las sanciones, era 16.400 millones de dólares anuales en compras del Estado. Ahora, en el año 2017, a final del año, se habían reducido a 8.870 millones de compras. Es decir, se redujeron a la mitad sin que las sanciones tuvieran nada que ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado reduce tan drásticamente en esos años sus compras al exterior? Por una razón muy sencilla, porque tenía divisas. Y las divisas no eran en este momento, su escasez no era causada por las sanciones, sino era causada por el desastre de la industria petrolera venezolana. Aquí fíjate que desde 1999, 2000 hasta 2014, como bien lo dices, los ingresos de divisas de Venezuela estuvieron alrededor de 960.000 millones de dólares. Una cifra considerable, insospechada. Superior relativamente a la experimentada en el año 73 con la cuadruplicación de los precios del petróleo, donde tuvimos también una situación muy parecida a la actual de los primeros 14 años de este periodo. Y la deuda externa pasó de 45.000 millones de dólares aproximadamente a 116.000 millones de dólares en el 2014. Es decir, que en el periodo donde más ingresos tuvo el país fue el periodo donde más se endeudó. Esto es increíble. Esto explica que hubo una destrucción del aparato productivo previo a todas estas sanciones y avalan todo lo que tú estás diciendo. Pero en el siguiente segmento, Arquímedes, vamos a tratar un poco sobre un factor clave que explica, que lo acabas de mencionar, que es la destrucción de la industria petrolera en el país, que explica en un altísimo porcentaje la situación que estamos viviendo actualmente. Mis amigos, en unos segundos seguimos con Arquímedes Román. Arquímedes, ¿cuál a tu juicio ha sido la piedra angular que explica la destrucción del aparato productivo nacional y la situación que estamos viviendo actualmente en el país? Mira, fundamentalmente aquí se ha destruido muchas cosas, pero la más importante que se ha destruido es la industria petrolera.
eso es un crimen que no tiene perdón de Dios, ni lo va a tener por mucho tiempo. Destruir una de las industrias, obviamente la más importante para Venezuela, y una empresa que era referencia mundial de productividad y de gerencia. Hay unos datos que son contundentes. En el año 98, es decir, justo cuando se producen las elecciones y Venezuela comete el mayúsculo error de elegir a Hugo Rafael Chávez Frías, a quien Dios lo tenga guardado en un lugar adecuado. En ese año, la industria petrolera estaba produciendo 3.500.000 barriles diarios. Hoy en día, la industria petrolera produce alrededor de 500.000 de barriles diarios. ¿Y qué ha pasado en todo ese tiempo? ¿Cuál es la causa? La causa es varias. Una, en el 2003, aquel crimen gerencial que se cometió de despedir 18 o 20.000 ingenieros, técnicos, gerentes, ejecutivos de PDVSA, que le quitó a PDVSA cerebro y músculo. Ese fue un golpe mortal, un golpe del cual la industria petrolera nunca pudo recuperarse. ¿Y cuál ha sido otro golpe? El subsidio a la gasolina, la regaladera de la gasolina durante 20 años. Fíjate, hoy en día la gasolina la estamos pagando a $0.50 y ya todo el mundo se acostumbró, ya todo el mundo lo acepta tranquilamente, porque ese es un precio razonable, aun cuando todavía es inferior al precio de mercado internacional, es un precio que perfectamente pudiera aguantar el mercado. Ahora, si el precio de la gasolina se hubiera ajustado en 1999, a PDVSA le habrían ingresado 185.000 millones de dólares en este lapso. 185.000 millones de dólares. Esa cantidad es superior a la cifra de endeudamiento que tú acabas de mencionar. De tal manera que allí, con esa cantidad, no habría sido necesario el endeudamiento. Pero no se hizo. ¿Por qué? Por la demagogia rojita, que ahora la estamos Porque si pagando. nosotros hubiésemos mantenido la producción de esos 3.500.000 barriles y lo hubiésemos aumentado de acuerdo a los planes que habían, realmente esos 960.000 millones de dólares de ingresos extraordinarios se hubiesen multiplicado como por 5. Claro. Ahora, déjame hacer un inciso sobre los 960.000 millones recibidos por Venezuela. Entre 300 y 500.000, o sea, entre un 30 y un 50% de esos ingresos, dicen las malas lenguas que eso se perdió en corrupción. De tal manera que ha sido una corrupción mayúscula, sin límite en todo el planeta, en todo el universo, lo que ha ocurrido en Venezuela. De tal manera que no solo se destruye la industria, sino los ingresos que esa industria produce son también, y el sumado endeudamiento, son dirigidos en una parte importante a cosas non santas. Ahora, sigamos con la industria petrolera. En el año 2017, justo antes de las sanciones, se le entrega PDVSA a los militares y se nombra de presidente a un general de la Guardia Nacional, el general Quevedo. Y eso, según dicen las personas que conocen la industria, fue realmente el enterramiento final de la industria petrolera. Y a partir de ese año, no sé si por esa causa o coincidiendo con esa causa, los números de la industria petrolera caen brutalmente, porque en el 2017 la producción había bajado a 2.100.000 y ya para el 19 había bajado a la mitad, a 1.200.000. Y hay otro elemento importante que es de fondo. El gobierno rojito recibió la creación, la existencia de algo que se llama el FIEM, que era el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Ese fondo se creó en los últimos meses del gobierno anterior. ¿Y qué era ese fondo? La creación de una alcancía para que ciertos excedentes o ciertos montos de excedentes petroleros se depositaran en esa alcancía y cubrieran, como lo hacen las alcancías, las necesidades en los momentos donde era necesario. ¿Qué pasó?
En el primer año ese fondo acumuló 5 o 7 mil millones de dólares. Pero el gobierno de Chávez en los primeros meses le hizo 20, repito, 20 modificaciones legales al fondo hasta que lo convirtió en algo totalmente inútil. Y hoy en día el fondo tiene ridículamente 3 millones de dólares. Si ese fondo hubiera funcionado, habríamos acumulado en los años de mayor producción petrolera suficientes recursos financieros para cubrir la caída de los precios petroleros. Pero no fue así. La demagogia, el cortoplacismo, el inmediatismo y las ansias de corrupción llevaron a que este instrumento tan importante no se pusiera en práctica. De tal manera que no hay duda, la industria petrolera colapsó y eso no tiene que ver con las sanciones. Dos cosas importantes que el presidente de la época asumió como dos verdades absolutas. La primera era que nosotros teníamos que no guardar reservas internacionales, depositarlas en la banca internacional, porque no íbamos a financiar el desarrollo del mundo capitalista, de los países que giran en la órbita, que son los dueños pues, de todo ese circuito y esa banca mundial. Y lo otro es que era 35 mil millones de dólares de reservas internacionales. Era demasiado para esta economía. Yo decía en ese momento, pero ¿cómo van a hacer? ¿En qué libro? ¿En qué teoría? ¿Quién dice que 35 mil millones de dólares es demasiado para la economía venezolana? Nosotros teníamos que haber tenido en esa época 300 mil millones de dólares, como lo tuvo incluso un régimen nefasto como el libio. Lo que pasó en Noruega, que ellos ahorraron esas divisas por concepto de esa bonanza de esos primeros 15 años de negocio petrolero importante en los primeros 15 años de este siglo. Y esto da para hacer un programa sobre estos países, cómo se construyó Dubái en ese tiempo. Es decir, nosotros pudimos haber construido 2 o 3 Venezuelas y lo que hicimos fue destruir la que teníamos. Pero importante, otro elemento con respecto al desmembramiento de la industria petrolera es la satanización de la meritocracia. Yo provengo del mundo petroquímico. Pasé 20 y pico años de mi vida en el mundo petroquímico. Y la meritocracia era un sistema perfectible, pero era algo así como que un diciembre el jefe de uno lo llamaba y le decía, mire Barbosa, usted tiene 5 metas para el próximo año. Y yo le decía, bueno, jefe, de esas 5 metas, 3 yo las puedo cumplir, pero hay 2 que no tengo el conocimiento para hacerlo. No te preocupes, va a haber una detección de necesidad de adiestramiento y te vamos a dar los cursos y los talleres y los posgrados, lo que necesites para cumplir la meta. Comenzaba enero y se formaba y comenzaba a trabajar bárbaramente para cumplir con esas metas, porque al final del periodo iba a ser evaluado 1, 2, 3, 4 y 5. Y la política salarial estaba en función del 1, 2, 3, 4 y 5. 5 era deficiente, no, para la persona no podía estar allí, pero 1 era excelente y era el mejor aumento salarial. Es decir, que la gente no ganaba lo mismo, la gente ganaba en función del valor que agregue en la corporación. Eso se perdió completamente y no se adiestró, no se captó, se fueron 21.000 personas, pero no nos hacimos de otras 21.000 con el perfil de competencias adecuado. Mi amigo, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir con este interesante diálogo con Arquímedes Román. Arquímedes, hay quienes opinan que las sanciones son ineficaces para hacer que el gobierno reflexione. La primera es que ya la economía venezolana estaba quebrada, que es nuestra creencia. Segundo, que el embargo deja intacto algunos flujos de efectivos, como por ejemplo algunas exportaciones privadas, las remesas, que han jugado un papel importante,
como nunca antes en nuestra historia, porque nunca necesitamos de las remesas, y el llamado mercado negro. Opinan que también los pobres son los más afectados y que el gobierno no se ve afectado, que China y Rusia siguen apoyando a Venezuela. Y, por supuesto, el caso cubano de 60 años con sanciones históricas que no hicieron que Cuba haya cambiado de rumbo. ¿Qué opinas tú? Mira, yo en general estoy de acuerdo con eso. Me parece que es un razonamiento correcto y lo voy a desarrollar. Vamos a empezar. La pregunta, ¿fueron efectivas las sanciones? ¿Qué se llama efectividad de una acción, de un proyecto, cuando ese proyecto o esa acción produce el resultado deseado? Si no se produce el resultado deseado, ese proyecto, esa idea no fue efectiva. ¿Cuáles eran los propósitos, los objetivos declarados por la Casa Blanca, porque las sanciones es un asunto de la Casa Blanca, para aplicarla? Eran básicamente, uno, forzar a que se produjeran elecciones presidenciales libres, supervisadas, etc. O segundo, crear un colapso en el gobierno que produjera un rompimiento de la cúpula gobernante, es decir, los militares y los PSUvistas, que se rompiera y eso generara una crisis que posteriormente condujera a elecciones. ¿Se lograron esos objetivos? No. ¿Están a la vuelta de la esquina? No. De tal manera que las sanciones no funcionaron correctamente. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué opino yo? Fundamentalmente como estratega. Todos ustedes, y tú seguramente conoces perfectamente el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Eso lo conoce prácticamente todo el mundo porque ese es un manual de estrategia política, militar, económica, de cualquier cosa. Eso fue escrito hace 4.000 años, según dicen. Yo no estaba allí, pero me dijeron eso. Ahora bien, ¿qué dice Sun Tzu cuando dice que hay que atacar al enemigo? Dice, el ataque debe ser como un relámpago, un solo golpe. No darle tiempo al enemigo a percatarse de que está siendo atacado. Destruirlo de un solo golpe. ¿Fueron así las sanciones? No. Fíjense que las sanciones del primer lote viene a finales del 2017 y el segundo lote viene 17 meses después. Y lo que casi nadie sabe es que en ese lapso hubo 18 sanciones complementarias. Es decir, que en total en ese lapso se aplicaron 20 sanciones. ¿Por qué las complementarias? Porque estuvieron incompletas, tenían huecos, tenían lagunas, estaban mal estructuradas y hubo que ir haciendo resoluciones y medidas posteriores para complementar ambos paquetes de sanciones. Entonces, ¿qué pasó? Que se le da tiempo al gobierno a irse recibiendo gota a gota, pedazo a pedazo las sanciones y el gobierno se iba preparando, iba superando ese escollo, se preparaba para el siguiente, se preparaba para el siguiente y le dieron 17 meses para prepararse y sobrellevar las sanciones. Además, tomar en cuenta de que tienen la ayuda de Cuba y de Irán, que son campeones en cómo evadir sanciones. De tal manera que el asesoramiento de estos campeones de evasión, más el tiempo, la política de goteo equivocada de la Casa Blanca, equivocada del señor Trump, produjo que tuviéramos unas sanciones que le dificultaron mucho las cosas al gobierno, sin duda alguna, pero no lograron su objetivo. Ahora, las sanciones, sin duda alguna, no fueron la causa de la crisis, pero han indudablemente aumentado los problemas y esos problemas los estamos sufriendo todos por la restricción económica que existe y también por otro detalle que hay que mencionar que es lo que se llama sobrecumplimiento de la banca norteamericana. El sistema bancario norteamericano y muchas empresas norteamericanas se han excedido por temor a las sanciones que a ellos sí les caen en las negociaciones con Venezuela. Entonces, cualquier cristiano aquí ha tenido problemas con su cuenta en Estados Unidos. No puede hacer transferencias, no puede recibir transferencias. Hay empresas que no pueden comprar, no pueden traer insumos, todo por un sobrecumplimiento privado
excesivo como una consecuencia adicional de la sanción. En resumen, las sanciones, ya lo dijimos, no fueron la causa. Las sanciones fueron efectivas, no fueron efectivas. ¿Por qué? Por una mala estrategia de aplicación del gobierno de Trump. ¿Y agravaron la situación? Sí, nos han creado muchos problemas y todos lo estamos sufriendo. Pero hay que buscar entonces otra salida. Nos quedan 3 minutos, Arquímedes. ¿Qué otras salidas podrían ser? A tu juicio, ¿qué debería hacer Washington? Mira, hay un dicho muy general que ustedes en el sur deben conocerlo, que dice: no negocies con el payaso, negocie con el dueño del circo. Eso lo conocen, ¿verdad? Sí, si tú vas a negociar, no vas a negociar con un payaso, vas a negociar con el dueño del circo. Aquí hay que negociar, pero no con los payasos, con los dueños del circo. Estados Unidos tiene, y yo creo que Biden anda en esa onda, negociar una salida a Venezuela, naturalmente con el beneplácito de la oposición venezolana, pero negociarla con los dueños del circo, que son Rusia, China y Cuba, que son los verdaderos dueños del circo. Aunque Cuba no tiene muchas acciones económicas, tiene el know-how que le está aplicando acá. Cuba en este momento está en una situación gravísima, porque aparte de que ha perdido lo que le mandaban de Venezuela, se le ha reducido muchísimo, ha perdido el turismo por la pandemia. Entonces, las playas cubanas están desoladas y Cuba está pasando trabajo. Es el momento de que Estados Unidos pueda negociar con Cuba y decirle: te aflojo aquí y me sueltas allá. Eso es política internacional. Naturalmente, es una cosa que no se puede hacer públicamente. No va a haber una cumbre de negociación sobre Venezuela en Washington o en La Habana. Es una cosa que tiene que mantenerse en el más absoluto secreto político. Yo creo, voy a decir quizás a lo mejor un pecado, pero yo creo que Biden es un político profesional de carrera que conoce la geopolítica y el juego internacional. Trump, por su lado, era más empresario que político. Y Trump lo dijo cuando se fue: yo soy el único presidente de Estados Unidos que no inició una guerra. Ese no era su fin, los conflictos. Y además, esa amistad con Putin, yo nunca la entendí. Eso creo que también nos perjudicó mucho a nosotros. Entonces, yo creo que con Biden, que sabe que es un problema de geopolítica, sí pueden entonces hacer lo que tú estás sugiriendo que se debe hacer. Arquímedes, muchísimas gracias por compartir tus valiosos conocimientos, tu experiencia, todo tu background con nosotros, acá con nuestra audiencia, con la gente que nos sigue. Y quiero darte unos segundos para que te despidas y para que des donde la gente te sigue, que yo sé que estás en esa intención de pregonar tus conocimientos. Bueno, mira, efectivamente, muy agradecido a ustedes por esta oportunidad de compartir con los amigos zulianos algunas ideas sobre las sanciones y algunas ideas sobre el futuro. Hay una cosa que deben estar claros. Esto va a terminar. Esto va a terminar y va a terminar. Yo lo voy a ver y yo voy a participar en la reconstrucción de este país. Y tú también, y Emiliano también, y todos los demás también, porque esto va a ocurrir y vamos nosotros a participar en una emocionante aventura que es reconstruir este país. ¿Va a ser fácil? No, va a ser difícil, pero tendremos la emoción y la motivación de hacer nuevamente una gran Venezuela para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros descendientes. Amén. Gracias, Arquímedes. Y a ustedes, mis amigos, los esperamos el próximo miércoles por Visión Democracia TV en su programa Meta Economía. Abrazos.